Mis hermanos, Dios les bendiga. Voy a comenzar a leer hoy en este día el capítulo número 20 de San Juan. Recordemos, mis hermanos, el capítulo anterior, cómo interrogaron a Jesús, cómo fue llevado y crucificado hasta ese lugar donde Él entregó su vida. Pero hoy día, mis hermanos, en este capítulo les voy a leer y vamos a darle un poco de discernimiento para entender el mensaje de nuestro Señor, de cuando Él les hablaba y les decía que no se pusieran tristes, que no se preocuparan por todo lo que iba a suceder en su persona, pero que más tarde Él iba a llegar y les iba a dar una gran alegría al verlo ya resucitado. Hoy día de eso nos habla el Evangelio de San Juan, de la resurrección de nuestro Señor, cómo Él, siendo un ser humano entre nosotros, entregó su vida, pero recordemos que era Dios también, pero que humanamente sufrió todo al igual que un ser humano. Todos los golpes, todo lo que pasó en esa cruz, los insultos que le llegaron a proferir en su contra, mis hermanos, nuestro Señor lo soportó todo. Sin embargo, ya cuando ven a Jesús, todos aquellos que andaban con Él, les dio una gran alegría al verlo ya resucitado y al darse cuenta que por medio de Él iban a tener una vida eterna. Esa era la más grande felicidad que a ellos les llegó a dar. Al verlo resucitado y al darles esta buena noticia, mis hermanos, ¿quién no se va a poner feliz? ¿Quién no va a tener una felicidad en su rostro, en su persona? Mis hermanos, por nuestra parte, deberíamos de sentir mucho gozo también al ver y al saber que Jesús nuestro Señor nos ha dado el poder también para hacer muchas cosas en su nombre, a realizar también las cosas que Él llegó a realizar en frente de todos sus discípulos y apóstoles. También nosotros las podemos llevar a cabo y Jesús nos lo da a entender que sí podemos, siempre y cuando tengamos la confianza en Él. Voy a comenzar a leer pues este capítulo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado al sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenían enrollados en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Después, los dos discípulos se volvieron a casa. María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Ella dio la vuelta y le dijo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: «He visto al Señor, y me ha dicho esto». Ese mismo día
el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas últimas palabras me encantan. Lo que dice aquí. Dice: crean y tendrán vida en su nombre. Mis hermanos, el creer, no solamente el creer, sino creerle a aquel que llevó a cabo todos estos sufrimientos por ti y por mí, que hizo tantas cosas en frente de sus discípulos para que ellos creyeran. Y ya después, qué gran felicidad, mis hermanos, han de haber sentido los apóstoles y los discípulos seguidores de Jesús cuando lo miraron ya parado enfrente de ellos. Estando ellos con las puertas cerradas por miedo, fíjese, estaban temerosos. Sentían un terror por los judíos. Sentían que ya les sucedía lo mismo que a Jesús por haber sido sus seguidores. Sin embargo, Jesús llega en medio de ellos y les da ánimo. Les dice: ánimo, porque todas estas cosas Jesús ya se las había platicado. Y ya cuando ellos lo ven cara a cara, mis hermanos, se dan cuenta de todo lo que Jesús les había hablado, les había contado, de todo lo que iba a suceder y que sucedió. Jesús nuestro Señor, en los capítulos anteriores, sabemos cómo sufrió, desde el comienzo hasta el final. Los primeros sufrimientos de Jesús fue que los judíos no le creyeron. Los judíos no estuvieron de acuerdo con sus palabras, ni al fin de cuentas, porque yo me imagino que la voz corrió entre los judíos ya cuando Jesús fue resucitado. Corrió entre ellos la noticia de que había resucitado, y ellos aún se negaban. Se negaron completamente. Pero habían quedado los apóstoles para volverles a refregar las palabras de Jesús en sus caras, a volver a decirles que ellos lo habían mandado a matar, pero que sin embargo Jesús había resucitado y que les había contado todo lo que tenía que haber sucedido. Mis hermanos, es algo triste que Jesús, viniendo a su gente, a los judíos, lo hayan rechazado. Era Dios mismo, Jesús, caminando en su pueblo, o como decía el profeta Elías, caminó en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel, y no lo reconocieron. Y por eso es que Jesús decidió, mis hermanos, irse a otros pueblos no judíos, y aquella gente sí iba a creer.
lo que ha estado sucediendo hasta la actualidad. Todos los que no somos judíos creemos y estamos seguros, tenemos esa seguridad, esa confianza en nuestro corazón, que así como nos cuentan los evangelios, así sucedieron todas estas cosas. Todo sucedió de acuerdo a la palabra de los evangelistas. Este evangelio, como les digo, mis hermanos, es muy creíble, porque San Juan anduvo con Jesús y este era el discípulo amado. Sin embargo, él no se da a conocer como el discípulo amado aquí mismo hablando él. Él no dice Juan, el discípulo amado. Él traduce esta palabra diciendo el discípulo que Jesús amaba. Tanto así, mis hermanos, quería San Juan a Jesús, que él fue uno de los que no lo abandonó. Estuvo allí al pie de la cruz. Estuvo atento hasta que Jesús expirara. Y que aún después de todo esto, fue uno de los que llevaron al sepulcro a Jesús, junto con todos los demás. Todos estos sucesos, mis hermanos, después llega la felicidad, dándose cuenta cada uno de ellos dónde lo habían puesto, que había sido puesto en una cueva y que esa cueva la habían tapado con una piedra muy pesada. Sin embargo, esa piedra fue removida. Esa piedra solamente la podía haber movido el poder de Dios y había sido custodiada por soldados romanos. Aún y con todos los guardias, Jesús resucita. Jesús se levanta del sepulcro y se presenta a todos sus conocidos. Es algo hermoso. Es algo, hermanos, que el agradecimiento que nosotros debemos tener por todos estos sucesos con Dios deberían de ser grandiosos por el mundo entero. Sin embargo, aún en la actualidad hay muchísima gente que no reconoce a Jesús, no reconoce todo lo que Él llegó a realizar por ti y por mí. Muchos de los que no quieren creer están cegados aún. Aún el mundo, mis hermanos, los envuelve en cosas materiales. En el juego, en la prostitución, en las drogas, en el alcoholismo. Aún están enredados en todas las cosas del demonio. Y Jesús, que vino para atrapar al demonio en todas sus cosas, solamente puede ser atrapado si nosotros nos mantenemos en oración y nos mantenemos fuertes en Él, pidiéndole a Él su favor. Pero no lo hacemos y por eso es que caemos en las drogas y en el alcoholismo. Todos los que han creído en su palabra hasta la actualidad, hermanos, allí se mantienen firmes. Se mantienen firmes en el nombre de Jesús. Y como lo dicen las últimas palabras, todo el que crea en Jesús se salvará. Esas palabras, hermanos, debemos de ponerlas en nuestro corazón y traerlas siempre en nuestra mente, no soltarlas de allí. Que cuando tengamos un conflicto, una pelea o cualquier cosa que suceda en nuestra vida, acordémonos de estas palabras. Cualquier suceso que vaya a pasar en nuestra vida, pongamos y traigamos a nuestra mente a Jesús. Estas palabras, a Jesús ya no en la cruz, sino resucitado. A Jesús hablando por nosotros en cualquier conflicto. Eso nos va a llevar a la paz. Esa paz, mis hermanos, que no la vamos a poder conseguir en ningún lado, solamente con Jesús. Jesús nos la da. Fíjese cómo llega en medio de sus discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. Es que Jesús es paz. No puede ser otra cosa más de que paz. Si los problemas nos acarrean más y más problemas, es porque no nos mantenemos en oración. Es porque no le pedimos a Jesús que Él venga en nuestra ayuda. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántos amigos, familiares, tienen un sinfín de problemas, pero no se acercan a Jesús? No se acercan a aquel que les puede resolver el problema. Estando cerca a Jesús, absolutamente todo lo podemos resolver, pero si no, no va a suceder. Y muchas de las cosas que han sucedido con muchos de nuestros hermanos, que están tapados aún de los sentidos, como Santo Tomás. Santo Tomás no cree hasta no ver, y hasta que no miró, es que Jesús le dijo: es que tú crees porque ves. De primero no creíste, ¿verdad? Si no hubiera venido Jesús y se hubiera presentado de nuevo ante ellos,
Tal vez Santo Tomás continuaría con su ceguera, sin creer, al igual que los judíos que no llegaron a ver a Jesús, al igual que todos los sacerdotes, fariseos que se negaban a creer, hasta la fecha se han negado a creer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no les convenía. Todavía esperan a su rey, según ellos. Sin embargo, el rey que ya vino y se mantiene firme y que está a nuestro lado, eso, mis hermanos, se va a mantener firme hasta el fin de nuestras vidas. Si nosotros tenemos la fe y la confianza de que nuestro Señor Jesús nos va a dar la felicidad eterna, hay que creer, hermanos, creer en Él, porque si no creemos, mis hermanos, vamos a quedar en una profunda oscuridad donde nadie quiere terminar. Todos queremos terminar en una felicidad eterna con Jesús. Y si no luchamos por ello, si hacemos lo que Santo Tomás, si no vemos milagros, no creemos, entonces todas las cosas, todo lo que ya hemos conseguido, se va a ir abajo. Mantengámonos firmes pues en el Señor, mantengámonos unidos como hermanos que somos, y al final de cuentas, hermanos, cuando ya perdamos nuestra vida, vamos a recobrarla con nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.